Y esta materia prima está hecha con el conocimiento de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez, nuestro comando N, con el que repasamos algunos aspectos de la realidad. Nacho Carretero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu voz? Todavía no puedes como cantar. ves, aún no está al 100%. Todavía no puedes debutar. Ahí están tus gárgaras. No puedes debutar en el Teatro Real todavía. No, todavía no, estamos a la espera. Es que, bueno, pues debo tener ahí una irritación o algo. Fui al médico y me hice una prueba porque no estaba porque ahora todo el rato ahora sufrimos. Hay que, sí, hay que asegurar. Y estoy limpio y di negativo, pero tengo la garganta hecha polvo. Ya, pero bueno, esto debe ser un poco de irritación. Caramelitos, miel, limón, jengibre. Bueno, Hablar poco. En este ratito todo lo concentras ahora y luego ya en silencio. Ya me callo. Exacto. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Tú estás bien, ¿no? Yo bien. Vale. Igual lo de Nacho es que canta mucho en la ducha, vete a saber. No, bueno, ahora no, claro. ¿Cantas? ¿Sabes cantar? No, que no sé. Si me oyes cantar. Bueno, como si me oyes cantar a mí. Vamos a explicar la verdad de lo que es esta competición y que tiene como objeto salvar el fútbol y ayudar desde la solidaridad a los equipos más modestos, antes de que se acabe la posibilidad de ayudarles, porque desaparecerá el fútbol. Pero no lo vamos a consentir, vamos a trabajar, vamos a hablar con todos y vamos a explicar que esta es la buena posibilidad y la única para salvar a los modestos, a los medianos, a los grandes y a todos. Para salvar a todos, Florentino Pérez. Ayer, mientras la mayoría de clubes más ricos del planeta daban un ambicioso paso al frente en forma de Superliga, en Twitter, los nostálgicos, los amantes inquebrantables de las esencias del fútbol, entendiendo este juego más como un placer que como un negocio, hacían circular un artículo publicado por Nacho Carretero en la revista Jotdown, atención, en 2016, titulado Odio eterno al fútbol moderno, en el que al final del artículo, como un presagio, Nacho escribía eso. Tal vez cuando los grandes clubes empresas del mundo acuerden hacer una liga cerrada al estilo NBA, llegue nuestro momento. El momento en el que el resto de equipos regresen al amateurismo, recuperen lo que antaño les daba sentido y compitan entre ellos sin otro objetivo que la impagable gloria de vencer. Y como aquello fuera un presagio, Nacho Carretero, ayer te encontraste con la noticia. Pues ahora que lo relees, la verdad es que estuve profético ahí. Totalmente, 2016. Hace 5 años. 5 años. Bueno, es verdad. Ya lo veías venir. Es que es verdad que esta idea, a ver, vamos a quitarnos méritos. Esta idea de la Superliga, de un campeonato privado cerrado, lleva la musiquita sonando más, yo no sé, más de 15 años, 20 años. Entonces no era tampoco una apuesta a ciegas. Pero se cristalizó estos días y ayer que escuchábamos ahora a Florentino Pérez, pues no solo se cristalizó esta gran noticia de la Superliga, sino que además nos la venden como la salvación de fútbol, que ya me parece como un Pero poco, de todo el fútbol, de los modestos, de los grandes, claro, de todo. claro. Porque además es una iniciativa, vamos a decir, altruista incluso. Sí, es que me parece un poco el colmo. A ver, yo es que para el fútbol soy un nostálgico, es verdad. Y estoy en contra de la mercantilización y de la conversión del fútbol en un negocio, que a veces suena un poco tópico, pero es verdad. Yo creo que antes el fútbol era una actividad, bueno, pues que interesaba a quien quería seguir el fútbol. Y si no te interesaba el fútbol, pues te salías de ahí y te dedicabas o te interesaban otras cosas. Ahora el fútbol es una omnipresencia de la que es difícil escapar. El fútbol lo ocupa todo y lo ocupa con unos grados de seriedad que da la risa. Y yo creo que la explicación de eso es porque de unos años a esta parte ha entrado gente ajena al fútbol, millonarios, estados sospechosos, todo tipo de figuras ajenas al fútbol hasta hace muy poco y que ahora son los que manejan el fútbol. ¿Y cuál es el resultado? Que para ellos es solo un negocio. Yo no digo que el fútbol también sea un negocio, pero para ellos solo es un negocio. Entonces, lo que necesitan no es que el fútbol se perpetúe como pues el ritual o la actividad que antes le interesaba a quien le interesaba y que tenía que ver con la pasión. No, lo que les interesa es que como negocio crezca lo más posible y lo más rápido posible. Dinero, dinero y dinero. Entonces, por ejemplo, el ejemplo perfecto está en la entrevista ayer a Florentino Pérez. Necesitamos más dinero, hemos perdido dinero. No pasa en ningún momento por la cabeza de estos señores decir, oye, pues a lo mejor es que los jugadores tienen que ganar un poco menos de dinero, o a lo mejor es que hay que bajar los... pasa en la NBA, que está regulado. Claro, o a lo mejor es que hay que bajar los presupuestos, o a lo mejor es que el fútbol no necesita tanto dinero, no necesita tanta expansión, es solo fútbol. Pero no, para ellos eso ni siquiera es concebible, entonces necesita más dinero, genera más dinero. ¿Cómo generamos más dinero? Pues haciendo un campeonato nuestro, lo firmamos entre nosotros, 12, 15 equipos, es cerrado, nosotros
nunca nos vamos a bajar de este categoría, campeonato. sí. Y además con el tema de, bueno, porque estos son los partidos interesantes. Esto es lo que le ¿no? interesa a la gente. Claro, por supuesto. Yo Eso. es que esto, con todos los perdones, hace mucho tiempo que yo dejé de ver el fútbol como dice Nacho, con esa nostalgia. No, me gusta jugar al fútbol, no me gusta el fútbol masivo, porque es que se ve claramente que es otra cosa. Es un negocio millonario y que es simplemente eso, ¿no? Y lo que está pasando ahora yo lo veo como una evolución más de cualquier negocio. Podría pasar con bancos, pasa con bancos, pasa con farmacéuticas, ¿por qué no va a pasar con el fútbol, ¿no? Exactamente, ¿por qué no va a pasar? Hay que recordar que el promotor de esta iniciativa tiene un club endeudado, que tenía un club, tenía un Real Madrid sin deuda y ahora está endeudado claro. O sea, esto también es un poco, ha surgido ahora, se hablaba mucho de ello, pero ha surgido por la pandemia. Y además que dice que estamos perdiendo dinero, estamos en muy mala situación económica, todos los clubes de fútbol, claro, y las empresas, y los periódicos, y el problema es y la restauración. La demagogia que es decir que esto va a ayudar a todos, sí. hombre, va a ayudar a quien va a ayudar, evidentemente. Yo creo que el problema también es que el fútbol es un poco una última salvaguarda de este mundo en el que es inevitable este tipo de crecimientos, porque yo lo entiendo, pues al final el fútbol evoluciona con la sociedad, con el mundo y sigue el mismo patrón y el mismo modelo, pero al final el fútbol es un pequeño oasis que nos queda ahí, que todavía se debe a lo pasional, al ritual, a la identificación, y yo creo que eso estaría bien preservarlo, no dejar que el fútbol también caiga en estas dinámicas perversas que al final no tienen más remedio que crecer económicamente sin remedio. Yo creo que el fútbol hay que preservarlo un poco. Claro. La Superliga... La pena es que los socios, por ejemplo, ¿desde cuándo los socios de los clubes han perdido la voz y el voto, ¿no? Por así decirlo? Es decir, pues desde que ha entrado toda esta gente en el fútbol. ¿Tú crees que a los socios les han preguntado por la Superliga? Que no. Entonces, es que ya europea? el concepto de club de fútbol de antes ya no, Totalmente. No tiene... Yo estoy contigo, yo también soy una nostálgica del fútbol. A ver, yo por ejemplo creo, y hay que ser realistas, porque al final te pones en una posición nostálgica así un poco idealista y no sirve de nada, pero creo que lo de la Superliga o un campeonato así, pues va a ser inevitable que eso ocurra. Pero entonces pues haz, qué sé yo, una Superliga abierta, dices, los mejores pues van a competir entre ellos en Europa y a eso asciendes, pero si lo haces mal vuelves a descender a tu liga nacional. O que cambie el modelo de Champions. No, y imitando las cosas buenas, en la NBA se rifan jugadores y hay unos límites de dinero para los fichajes, es algo que también aquí no existe. Es interesante ver que este debate y este enfado y esto se produce aquí en Europa porque hay una concepción muy sentimental del fútbol. Y en Estados Unidos, por ejemplo, esto deben estar alucinando. En Estados Unidos 12 señores deciden hacer un campeonato y dicen, pues muy bien, claro. Pues va a estar genial. Pero aquí, manifestaciones, indignación, aquí entendemos el fútbol de una manera sentimental y no hay mejor prueba de lo que está pasando estos días. Porque aquí también tenemos federaciones muy poderosas y también con unos casos de corrupción bastante gordos que también tienen mucho que decir, ¿no? La FIFA, UEFA. A la vuelta vamos a volver con un tema que ya lo aseguro, está en las antípodas de esto que estamos hablando ahora. A working class hero is something to be. 10 y 21 minutos de la mañana, 9:21 en Canarias. Seguimos mirando la vida a través de los ojos de Nacho Carretero y de Nuño Domínguez, nuestro comando en esta mañana, prestando atención a cómo vemos, cómo miramos la precariedad laboral. Por eso les decía que estábamos en las antípodas, de lo que vamos a hablar de las antípodas, de lo que hablábamos antes con el dinero que mueve el fútbol. ¿Cómo miramos esta precariedad laboral? Preferentemente femenina, que no está precisamente ni en lugares remotos ni en lugares desconocidos, sino que la tenemos muy cerquita de aquí, en nuestro propio país. La hemos visto, por ejemplo, en las Kellys, hemos hablado mucho de ellas, de las trabajadoras de la limpieza de hoteles y apartamentos turísticos, desde la visión de una película documental como Hotel Explotación, de Georgina Sisquella. ¿Quién sabía que éramos las camareras del piso? Nadie. Éramos esas mujeres invisibles que iban por los pasillos con el carro y que nadie nos veía. Es un contrarreloj. El cliente que es de salida que se va a las 12 y el cliente de entrada que a las 12 ya quiere en la habitación. Una realidad que también se asocia al trabajo de las llamadas aparadoras, fabricantes de calzado o, por ejemplo, en las recolectoras de fresas aquí en España. Nacho, Nuño, tendemos a olvidar que la precariedad laboral y este tipo de precariedad laboral la tenemos mucho más cerca. Es decir, que siempre pensamos en los que están explotados cuando, sobre todo, que es el negocio de la moda, la costura, fuera, pero es que está aquí al lado esto. Eso es. A mí es la clave esa, lo que tú decías, no hay que ir a lugares remotos, porque muchas veces, no solo en este tema de explotación laboral, sino en otros muchos temas que tienen que ver con la pobreza, con la necesidad, con la precariedad, la cabeza automáticamente se nos va a los lugares remotos o los lugares que
identificamos con pobreza. Y entonces hacemos como un salto de la primera pantalla. No, es que si miras alrededor, eso en menor número, evidentemente, porque no es lo mismo pues Europa que fuera de Europa, pero está aquí. Esa misma precariedad está aquí y es localizable e identificable. Y no solo eso, sino que más allá del discurso, de las quejas, que es permanente, no es tan difícil ayudar, no es tan difícil hacer algo. Y el porcentaje absolutamente mayoritario de la gente no hace nada por ayudar de lo que se queja constantemente. No es tan difícil ayudar. Aunque, bueno, en los últimos años, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con lo que saben los consumidores del producto que van a consumir, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la culpabilidad de la persona que compra una caja de fresas en el supermercado? Hay responsabilidad de cada uno. Hay responsabilidad de cada uno de nosotros, que además siempre buscamos el producto más barato. Pero aquí, claro, aquí también hay una labor de los medios de comunicación o de libros como este que muestren la realidad y cada vez hay más movimientos de consumo local o saber, por ejemplo, la trazabilidad de un producto, ¿no? De dónde viene esta carne, de dónde vienen estas fresas, de dónde vienen estos zapatos. Y cada vez más. Yo creo que nuevas generaciones empezó sí con que la se ropa, preocupan ¿no? por eso. Eso es. Y vamos a poner el foco porque es verdad que además cuando se pone el foco, y pasó con las Kellys eran, ellas mismas lo dicen, ¿no? Somos transparentes. Bueno, pero ellas empezaron a hablar, ellas empezaron a moverse y empezamos todos a poner el foco en el trabajo de las Kellys. Lo vamos a poner en otros sectores, por ejemplo, el de las llamadas aparadoras de calzado y las recolectores de fresas. Vamos a poner la mirada gracias a un libro, Aparadoras, las mujeres que fabrican tus zapatos, escrito por las periodistas Beatriz Lara y Gloria Molero, y una exposición sobre vivir a los campos de fresa del fotoperiodista Pablo Tosco. Primero, Gloria Molero, muy buenos días. Hola, buenos días. Para los profanos, ¿qué hace exactamente una aparadora? Que yo es una palabra que ya de entrada confieso que desconocía completamente. ¿Qué hace una aparadora? Bueno, una aparadora es una mujer, normalmente, puede ser también un hombre, pero suele ser una mujer la mayoría de las veces, que cose todas las piezas de un zapato, excepto la suela. O sea, hace el zapato casi desde el principio hasta el final, excepto poner la suela. Y eso es un trabajo que le lleva horas, por supuesto. ¿Y cuántas personas viven de este sector? Claro, no hay datos fiables porque es todo, no cotizan, están trabajando en lo que se diría negro, trabajo ilegal, con lo cual se dice que la industria del calzado tiene aproximadamente 3.500 empresas y unos 45.000 trabajadores, pero eso de forma legal. Luego ilegal es que no hay cifras. Podemos estar hablando de zapatos de marca. Sí, por supuesto, sí. Algunos que no sean de marca, pero podemos estar hablando también de zapatos de marca. Y de marcas conocidas y españolas y que venden en España, de grandes conglomerados. Y que utilizan a miles de trabajadoras cobrando en negro y de condiciones ilegales. Sí, o también condiciones malísimas, pero a lo mejor legalmente, pero sí. Pero con unos contratos malos y con unos sueldos bajísimos. Exactamente. ¿Tú qué relación tienes con las aparadoras? Pues, por ejemplo, yo me crié en una familia, mis padres, tanto mi padre como mi madre, trabajan en la industria del calzado, pero mi madre, por ejemplo, mi abuela sí que empezó a trabajar en un taller de aparado, porque su amiga tenía uno, invitó a mi madre dijo, yo no voy a ser aparadora, yo no me quedo en la casa, yo no me quedo en un taller, yo me voy a una fábrica. Con lo cual, yo no he estado criada por aparadoras, pero mis tías son aparadoras, una mujer que me cuidó en mis primeros años de vida era aparadora y también me ponía a hacer como trabajo de mano con ella cuando me cuidaba de mí. Entonces, vecinas también son aparadoras. Casi todas las personas en Elche tenemos o familia, o conocidos, o vecinos, vecinas que trabajan en la industria del calzado o que son aparadoras. ¿Y trabajan en casa? Muchas veces sí, antes... Claro, porque decías, tu madre decía, yo voy a la fábrica, porque claro. Si no, trabajan incluso en su propia casa. Sí, totalmente. Antes había más aparadoras en las fábricas, todavía quedan unas pocas, pero en su mayoría luego fueron yéndose a talleres y sobre todo a las casas. Se hacía un poco lo que viene siendo la invasión privada, el volver a llevar a la mujer a los espacios privados. Con lo cual, la gran mayoría ahora mismo trabaja desde sus casas o eso en talleres que pueden ser legales o ilegales. Perdóname. No, te iba a preguntar que en un artículo reciente del País se decían que una aparadora puede cobrar 2 euros la hora y trabajar 10 horas al día. No sé si tú que estás más en contacto, esas es las condiciones normales de... Claro, las aparadoras cobran por par hecho. Entonces, un par te puede costar eso, 2-3 euros, unos céntimos más bien, y luego todo lo que recoges a través de todos los pares que haces a lo largo del día pueden ser eso, 2, 3, 5 euros como muchísimo, y 10 horas, igual 12 y 14 también. Es decir, te pagan por par que tú haces y estamos hablando de céntimos. Exacto, antes eran más pesetas, porque claro, una aparadora puede hacer
no sé cuántos pares puede hacer al día, pero si fuese a euros, a lo mejor te saldría 30, 40, 50, si vas así muy rápido. Claro. Pero no vas muy rápido. Es que si lo piensas, esas marcas de las que tú hablas están intentando competir con China, donde estas condiciones, pues supongo que también serán generalizadas, claro. ¿no? O sea, que es lo que hablábamos antes, que está a la vuelta de la esquina. Vosotros entrevistasteis para hacer el libro una veintena de aparadoras. ¿Os costó mucho que se abrieran, que os contaran su situación? ¿O encima tienen miedo para perder lo poco que ganan? Pues depende un poco de los casos. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, en el libro hay mujeres que no enseñan su cara, aunque sí el nombre. Hay mujeres que no enseñan la cara ni el nombre, pero sí cuentan su historia. Hay muchas veces, o sea, por ejemplo, en Elche hay población gitana que también hace una parte del calzado que también es muy importante. Intentamos contactar con ellas para saber cómo se ocupaban ellas del calzado y fue imposible también. Tenía 2 entrevistas así que me habían dicho que sí, se me cayeron a última hora. Sí. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas o de población inmigrante que también tiene miedo a hablar porque, claro, muchas veces son inmigrantes ilegales, están explotadísimos, viven una precariedad tanto social como capital increíble y no te pueden hablar porque es que a lo mejor también se meten ellos en problemas o las mujeres con las que trabajan o su familia y pierden tanto su derecho a estar aquí como su trabajo, como todo lo que tienen. Entonces, ¿Durante cuánto tiempo estuviste hablando con ellas? ¿Durante cuánto tiempo? ¿El proceso del libro durante cuánto tiempo fue? Pues las entrevistas fueron a lo mejor 6-7 meses, luego pues todas las transcripciones, la edición, la corrección y luego también las fotos, que se nos complicó un poco porque claro, tanto Bea como yo vivimos en Madrid y el fotógrafo, que es Salvador Fenol, que es un fotógrafo estupendo, también vive aquí en Madrid, aunque él es de Callosa de Segura, que es un pueblo cerca de Elche, en la Vega Baja. Entonces nos costó un poco ir para hacer todas las fotos, cuadrarnos con ellas también, porque muchas de ellas trabajaban y aparte pues hubo una pandemia, con lo cual se alargó un poquito el proceso. Pero... ¿Y hay algún movimiento? Porque es verdad que las Kellys, cuando yo decía se hicieron oír, hubo un momento que se hicieron oír. ¿Hay algún movimiento reivindicativo o no? Sí, justo en 2018 fue cuando empezaron a salir las asociaciones de aparadoras, empezó con una en Elche y luego fueron disgregándose, ahora hay 3, si no me equivoco, 2 en Elche y una en Elda. Y entonces sí que nacieron un poco de la mano de las Kellys de Alicante, o sea, siguieron mucho su estela, de hecho nos parecía un movimiento a seguir, nos pareció muy inspirador y el hecho de que las Kellys y las aparadoras se cogiesen de la mano diciendo nosotras también hemos sido súper invisibles durante tanto tiempo, nos pareció tan inspirador porque se ayudaron mucho mutuamente. Cuando hablamos con las mujeres de la Asociación de Aparadoras de Elche, nos hablaban de que hacían reuniones con las Kellys de Alicante. Entonces, eso fue un movimiento de compromiso y de sororidad increíble. ¿Y en qué situación está ahora? No sé si hay alguna iniciativa, alguna propuesta para intentar regularizar esta situación. Hubo un convenio del calzado en 2019, pero claro, a lo mejor era tenerte más en cuenta las horas nocturnas o pagártelas más, o tenerte en cuenta las horas extra, ayudarte a que los espacios fueran más salubres, pero claro, eso se aplica a las fábricas legales, a los espacios legales, entonces todas estas aparadoras, como la mayoría sí que son ilegales o trabajan en sus casas, por ejemplo, existe un contrato domiciliario en el cual cobran menos que las mujeres que trabajan en las fábricas. Entonces, al final, como realmente no es legal, el convenio no les ayuda, no se puede aplicar a ellas. Entonces, ahora mismo el movimiento es el que se está haciendo desde las asociaciones, intentando que se les escuche, se reconozca años de trabajo, se les mejore las condiciones y se les dé un poco de amparo. Sumen a eso, que ahora te preguntaré por ello, los problemas de salud que se pueden derivar de un trabajo como este, pero quiero mirar un momento la precariedad laboral a través de una exposición que se puede ver ahora en Barcelona, que ha estado antes en otros sitios de nuestra geografía, que en breve se podrá ver en ciudades como Valencia. Les hablamos de Sobrevivir a los campos de fresas, una exposición sobre la realidad de las recolectoras que migran desde Marruecos, sobre todo, para hacer este trabajo en nuestro país. Pablo Toscos, fotoperiodista, premio World Foto de este año, buen amigo de Nacho Carretero, responsable de las fotografías. Es su mayor título. Sí, es que tenía que haber empezado al revés. Responsable de las fotografías de esta exposición, después de haber convivido durante 1 año y medio con las mujeres que abandonan Marruecos para trabajar en la recogida de la fresa en nuestro país. Pablo Tosco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el convite, muchas gracias. A ti por acompañarnos. Estabas escuchando lo que Gloria nos estaba explicando sobre la realidad laboral de las aparadoras. En el caso de las recolectoras de fresas, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de documentar todo el proceso, ¿no? Desde la contratación en origen, de cómo empresas españolas, junto con la connivencia, en este caso, de Anatec, que sería como la colocadora de puestos de trabajo en Marruecos, cómo reclutan a mujeres de las zonas rurales,
mujeres atravesadas por múltiples opresiones por ser mujer, luego al venir aquí a España por ser migrante, por venir de un entorno de pobreza, por venir de una zona rural, fundamentalmente muchas mujeres que no han atravesado un proceso educativo, o sea que se encuentran en una situación así de analfabetismo. Estas mujeres son las reclutadas por empresas españolas, fundamentalmente de Andalucía y de Huelva, y que con un contrato de origen les permite trabajar de manera legal durante 3 meses en estas explotaciones agrícolas, en unas condiciones que no son las que le comentan una vez que las reclutan. Estas empresas van a estos pueblos ofreciendo condiciones laborales y de vivienda dignas, y con lo que se encuentran es totalmente lo opuesto. ¿Cuáles son las condiciones, Pablo, con las que se encuentran? Es decir, cuando van a buscarlas les dicen te pagaremos, tendrás tu vivienda, pero cuando llegan aquí, ¿las condiciones reales cuáles son? Las que hemos podido nosotros documentar y levantar a través de las denuncias de las mujeres, que es muy difícil, o sea, son mujeres que han tenido que poner en palabras muchas de las violaciones y las vulneraciones de derechos a las que han estado sometidas. Eso ya es un paso enorme, poder poner en palabras y denunciar. Y lo que nos comentan es que hay una distancia enorme entre lo que les prometen, una vivienda digna quizás con agua caliente, una cocina, cama, un sitio donde reponerse y recuperarse después de las jornadas enormes de trabajo. No es así, están en muchos casos hacinadas, personas que viven 17 y 18 personas en una misma casita con 3 habitaciones, quizás una ducha y un baño y una hornalla de cocina. Las jornadas laborales no responden a lo que les han prometido, quizás las exigen mucho más, sin en muchos casos, en la mayoría de los casos, pagarle lo que les corresponde. Y luego, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con la protección y el acompañamiento y el suministro de una vida digna, ¿no? O sea, personas que quedan totalmente aisladas en las fincas, sin posibilidad de ir a un supermercado a buscar comida, sin tener acceso a agua limpia y después sin tener, por ejemplo, un seguimiento de su salud, a lo que están expuestas en estas fincas, ¿no? Hablábamos con personas que están vinculadas podríamos decir, como la auditoría o al monitoraje sanitario, y solamente el 3% de las personas que trabajaban en estas fincas habían pasado por una auditoría sanitaria previo a comenzar su trabajo, ¿no? Eso también te da pistas para saber en qué condiciones se las cuida, se las protege o se las contiene y se las acompaña en estos Es trabajos. curioso porque esta realidad que describe Pablo, la que describe Gloria, en realidad son realidades que tenemos aquí al lado, cerca, bastante accesibles. Es que cualquiera puede coger un coche e irse a un campamento de recolectores o a la vendimia o en condiciones absolutamente intolerables y solo de vez en cuando se destapan, entran un poquito en la agenda política, se habla y vuelven a desaparecer. Hay cierta ceguera. Por ejemplo, cuando fue la pandemia y todos nos quedamos confinados en casa, pues se destapó que había familias que compartían habitaciones, varias familias viviendo en una habitación, pero necesitamos una pandemia y que nos confinaran para darnos cuenta de eso. A veces entra ahí, nos damos cuenta que hay muchos mundos en el que vivimos. Pero se sale, Nacho, sin solucionarlo. Es decir, nos dimos cuenta en la pandemia y decíamos, bueno, pues los contagios en la gente que compartía pisos, que compartía habitaciones, evidentemente, pero ya está. A eso me refiero, que de vez en cuando se hacen visibles y vuelven a sumergirse. Porque suelen prosperar, Pablo, las denuncias de abuso laboral o de otro tipo que se den en este ámbito. Bueno, con muchas dificultades. Creo que somos conscientes de que en el año 2018 en los medios de comunicación salió una situación tremenda de abusos, de maltrato, de vulneración de derechos hacia las mujeres marroquíes trabajadoras. En algunos casos una empresa, Doñana 1998, subió en un bus con la intención de deportar a estas mujeres porque habían denunciado abusos y cómo habían sido forzadas a ejercer la prostitución, porque no se les pagaba su salario. En muchos casos hay una penalización por levantar la voz y no se las convoca para trabajar y quedan totalmente encerradas en estas viviendas hasta que de alguna forma el empresario decide levantar esa penalización y volverlas a convocar a la jornada laboral. O sea, situaciones de vulneración de derechos y en el caso de las denuncias de las mujeres, pocas, porque hay mucha dificultad en la zona de Andalucía por la connivencia de los diferentes las administraciones y los poderes de poder darle cabida a estas denuncias y darle un seguimiento, ¿no? En este caso, las mujeres que hemos podido nosotros documentar que denunciaron a esta empresa, Doñana 1998, tuvieron que salir de Andalucía y hacer la denuncia
fuera de Andalucía. Para poder... Déjame, Pablo, que le quiero preguntar a Gloria una última cosa, que si no me quedaré sin tiempo. Te preguntaba por los efectos en la salud, además de las aparadoras, es decir, que es otra de la invisibilidad. ¿Qué efectos tiene sobre la salud este trabajo? Pues tanto psicológica como física. Por ejemplo, como estás tantas horas encogida sobre una máquina, se te engarrota todo el cuerpo, tienes la columna y los huesos, la espalda fatal, los músculos se te atrofian un poco. Claro, nadie reconoce tu enfermedad como enfermedad laboral ni nada de esto, evidentemente. De hecho, hay unos testimonios que dicen que una mujer, que es lo que dices, es una enfermedad laboral, y va al médico y le preguntan, ¿has tenido algún accidente recientemente? Y ella decía, no, es que trabajo como aparadora. Mi trabajo es un accidente. Gloria Molero, Pablo Tosco, muchísimas gracias a los dos por acercarnos esta realidad, acercarnos una realidad tan cercana. Qué curioso, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte. Un beso, Pablo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 10:43 de la mañana, 9:43 en Canarias. Nos adentramos ya en el espacio dedicado al planeta, en el que Nuño Domínguez nos invita y nos ayuda a mirar la vida desde el punto de vista de la ciencia, y en el que Nacho Carretero y yo desvelamos lo poco que sabemos de este mundo. Especialmente interesante, creo que muy poco debatido y estudiado el asunto del que hablamos hoy, Nuño, las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, porque partimos de que genéticamente somos distintos, el XX y el XY. ¿Qué es esto? ¿Qué supone esa diferencia? ¿O qué consecuencias tiene esa diferencia? Lo más interesante es que no lo sabemos del todo. O sea, que es una cosa que es intrínseca al ser humano y que no conocemos del todo el impacto biológico de tener dos cromosomas X como tienen las mujeres y un X o una Y. Y una Y que tienen los hombres. Pero sí que se saben cosas. Y en este cromosoma X hay muchos genes que están relacionados con el funcionamiento del sistema inmune y que pueden explicar por qué las mujeres, por ejemplo, mueren menos de COVID, o por qué tienen un sistema inmune más efectivo y combaten mejor las infecciones. Y también la otra cara de la moneda, por qué las mujeres sufren más enfermedades autoinmunes, tienen un sistema inmune más activo que al final se puede volver contra ellas y generar esas enfermedades autoinmunes como la artrosis, etcétera, que sufren mucho menos los hombres que las mujeres. Y podríamos explicar, es verdad lo que tú decías, Edo, que si da la sensación que mueren más hombres, bueno, está certificado que mueren más hombres de COVID, o que les afecta más gravemente a los hombres el COVID que a las mujeres, ¿no? Claro, ¿y por qué se muere de COVID? No mueres por la infección, mueres realmente por un desajuste de tu sistema inmune, por una sobrereacción de tu sistema inmune. Tu sistema inmune reacciona de una forma poco eficiente. Y es por eso, en parte, que mueren más hombres que mujeres, porque además el sistema inmune de los hombres envejece antes que el de las mujeres, por lo menos, o sea, en torno a 5 años antes. Y también, por ejemplo, que en los trombos, los escasos casos de trombos que hay relacionados con la vacuna, insisto, escasos casos de trombos relacionados con la vacuna, o que se está estudiando si están relacionados con la vacuna, afectan a mujeres. Escasísimos. Y sí, afectan la mayoría a mujeres. Y se está pensando que el trombo puede ser una reacción autoinmune. O sea, volvemos a que tal vez esa mayor eficiencia o mayor activación del sistema inmune de las mujeres pueda estar explicando por qué ellas, dentro de esos casos rarísimos, son mayoría, ¿no? Ahora mismo voy a presentar a nuestra invitada, pero es cierto que por cada estudio hecho con ratonas hay 5 en el que son exclusivamente machos. Eso es brutal. Hasta hace pocos años que se han empezado a poner normativas para intentar equilibrar esto. La mayoría de los ratones que se utilizaban para investigar cualquier fármaco eran machos, porque era más fácil. Era todo, los resultados eran más claros. Porque al meter, si metes 50 ratonas y 50 ratones, los resultados no van a ser tan claros si solo metes de un sexo. Pero que no sean tan claros dice algo. Claro, por supuesto. Entonces el resultado está desviado. Claro, al final acabamos con fármacos que sabemos que funcionan para ratones, pero no para ratonas. Siempre igual, ¿eh? Y el 50% de la población. Claro. María Teresa Ruiz Cantero es catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante, especializada en prevención y salud pública con perspectiva de género. María Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Sé que empiezo preguntándote algo muy directo, pero a raíz de lo que estábamos hablando ahora con ellos dos, ¿crees que falta perspectiva de género en medicina, en ciencia? Absolutamente. Desde los años 90 empieza a haber publicaciones científicas en donde se evidencia lo que estaban diciendo los compañeros, que es que las muestras de los estudios están hechas mayoritariamente con hombres, con lo cual se conoce mejor la historia natural de las enfermedades e incluso la eficacia de los tratamientos y los efectos secundarios de los tratamientos en hombres que en mujeres. Y esto, 30 años después, con un montón de evidencia científica publicada en las mejores revistas, que quiere decir de mayor factor de impacto, todavía no se han transmitido a las facultades y
por ello, luego se producen sesgos de género en la atención sanitaria en perjuicio de las mujeres. Poníamos el ejemplo por los trombos relacionados, o que se está estudiando, si están relacionados con la administración de la vacuna, que afectan a mujeres. ¿Esto querría decir que no se hicieron pruebas con mujeres o suficientes pruebas con mujeres, por ejemplo? A ver, en el caso de los ensayos clínicos con AstraZeneca hay más mujeres que hombres en las muestras, pero no se han hecho estudios comparativos por sexo, con lo cual no sabemos si los efectos secundarios que tuvieran, ya desde origen hubieran podido saber, si hubieran hecho el análisis estratificado por sexo, que se producen sobre todo en las mujeres. En el caso de Pfizer sí que han hecho comparaciones en cuanto a la eficacia, pero no en los efectos secundarios, que han sido pocos. En ambos casos han sido pocos. No, el tema aquí es que, claro, estamos hablando de unos efectos secundarios tan raros que es imposible montar un ensayo clínico que pueda mostrarlos antes de aprobar la vacuna. Pero sabiendo, y ya me aparto de la vacuna, pero sabiendo que las reacciones en el cuerpo son diferentes en los hombres y en las mujeres, ¿por qué no se estudian más con mujeres, o al menos igual con mujeres que con hombres? Lo digo por lo de las ratones. O con ratonas, claro. O sea, si se sabe que somos diferentes, que la reacción de los cuerpos por el sistema inmune, como decía Nuño, esto es una cosa que es una evidencia. ¿Por qué no se experimenta más con las mujeres, con el sexo femenino? Respondo yo. Sí. Básicamente las mujeres tenemos una variabilidad hormonal, sobre todo las mujeres en la etapa fértil, que hace que se compliquen los ensayos clínicos, porque tienes que tener muestras representativas de diferentes momentos del ciclo del mes, ¿no? Del ciclo estrogénico. Sí. Y esto encarece los estudios. Esto por una parte, además de que los complica, como estaban diciendo los compañeros, porque tienes que hacer estudios por subgrupos, digamos, no solo de edad, sino también del momento del ciclo, del periodo estrogénico, ¿no? Y todo esto lo encarece. Esta es la principal razón. Luego, siempre se ha tenido mucha preocupación por el hecho de que a la hora de hacer un ensayo clínico con fármacos puede afectar un potencial embarazo. Pero esto es un problema, porque luego cuando las mujeres se quedan embarazadas no tienen medicamentos porque no han sido evaluados. Claro. No hay medicamentos que pueda garantizar la seguridad del feto. Entonces, yo creo que es el principal problema, la complejidad y el encarecimiento del ensayo clínico. Y de hecho, más allá del coronavirus, que en realidad la diferencia biológica entre hombre y mujer genera un debate brutal, no solo científico del que estamos hablando, sino que se traslada luego a todo el debate social, casi ideológico, que parte de una cosa que sigue sin estar del todo clara, ¿no? Y yo estaba pensando también, siendo muy mala, cuando te preguntaba por qué no se hacen más ensayos en mujeres, porque históricamente, y espero que esto se esté revirtiendo y se va a acabar revirtiendo, claro, la ciencia era patrimonio de los hombres durante mucho tiempo. Si las mujeres hubieran estado en la primera fila, seguramente se hubiera experimentado también más en mujeres. Esta mañana hablaba con Luis Montoliu, que es investigador del CSIC, para preguntarle la normativa, ¿no? Si tenemos algunas recomendaciones que pidan que los científicos utilicen igual número de mujeres, de machos que de hembras. Y en Estados Unidos existe una norma desde el 2014 por ahí, aquí la hay también, pero no se sigue, no se está respetando, seguimos igual. Yo quería decir que desde 1994 la FDA, Food and Drug Administration en Estados Unidos, tiene unas recomendaciones. En la EMA no quiere, de hecho hay un lobby en Bruselas intentando que haya unas recomendaciones parecidas a las existentes en Estados Unidos. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángels. La ciencia es tan androcéntrica, y sigue siéndolo, que no se considera que los resultados de los ensayos clínicos se puede aplicar también a mujeres. Pongo un ejemplo que es muy paradigmático. En el año 2016 se intenta comercializar en Estados Unidos la Viagra femenina, le llaman así. Es el flibanserin y se le llama ADI, ¿no? El producto comercial. Yo me entero, eso como a principio de año, me entero en junio por la revista JAMA, la revista de medicina interna de Estados Unidos, que se había hecho un ensayo clínico para comprobar algo que había sonado, que son las reacciones cruzadas con el alcohol de este producto. Y en el artículo hacia el mes de julio, aplaudía que la empresa farmacéutica hubiera hecho un ensayo clínico para comprobar si efectivamente había reacciones cruzadas,
Pero, decía, lo que no se comprende es que se hayan estudiado a 27 sujetos, donde 25 son hombres y 2 son mujeres. No para un fármaco que se lo van a tomar las mujeres. No es verdad. Parece un chiste. Esto es mala ciencia, simplemente, ¿sabes? Y luego, al final, en otras cosas, por ejemplo, en los infartos, ¿no? Habitualmente escuchamos los síntomas del infarto y siempre pensamos que los síntomas del infarto son los mismos para el hombre que para la mujer, porque solo conocemos los síntomas del hombre. Nosotros nos pensamos que es para todos. Y esto no es así, ¿no, María Teresa? Las mujeres tendríamos unos síntomas diferentes al del hombre. Efectivamente. De lo que más se conoce en cuanto a sesgos de género de atención sanitaria justamente es de los de los estudios sobre sesgo de género en el infarto. Se publicó un estudio en 1991 con 60.000 pacientes de Harvard y New Haven, 2 hospitales, donde evidenciaban que había un menor esfuerzo diagnóstico y terapéutico en cuanto a pruebas de revascularización y coronariografías en mujeres que en hombres. Esto ha seguido habiendo muchísimas publicaciones y ahora mismo sabemos que el infarto en las mujeres no cursa igual que en los hombres. En las mujeres es un dolor más bien en el lado derecho, en el hombro, tiene como sensación de náuseas, de vómitos, es muy inespecífico, mientras que en el hombre es el infarto de libro y de película, que todos sabemos, ¿no? Dolor precordial en el lado izquierdo, con irradiación al brazo izquierdo también, y además si se sospecha, se hace un electrocardiograma y hay una ondita que sube, que se llama segmento ST, que siempre sube en el infarto de los hombres y casi nunca sube en el infarto de las mujeres. Claro. O sea que ni en síntomas ni en signos son pero iguales. En cambio el que se populariza son los síntomas de los hombres. Efectivamente. Y entiendo que esto también ha tenido un impacto negativo en las mujeres que tienen un infarto, porque no se las trata tan rápido como a los hombres, ¿no? Evidentemente. El tema del retraso diagnóstico es muy importante porque pasado 1 o 2 horas, sobre todo si afecta a una zona vital, la irrigación donde está el infarto, pues la posibilidad de morir es muy elevada y hay evidencias científicas, muchas, sobre este tema. La Universidad de Copenhague hace 2 años publica un estudio realizado a lo largo de 21 años en 7 millones de hombres y mujeres atendidos por su Sistema Nacional de Salud y evidencia que hasta en 700 enfermedades hay un retraso diagnóstico mayor en mujeres que en hombres. Y solamente en una, que es la osteoporosis, que no se sospecha tanto en hombres como en mujeres, porque se está pensando en la posmenopausia, ¿verdad? Había un mayor retraso diagnóstico en hombres que en mujeres. Y la conclusión es que el Sistema Nacional de Salud tenía que pensar que las enfermedades, en cuanto a la presentación clínica, es diferente en ocasiones en hombres y en mujeres o viceversa. Y hablábamos antes de los efectos del COVID o las consecuencias del COVID en hombres y mujeres, pero la manifestación, los síntomas del COVID, ¿son iguales en hombres que en mujeres? No, no son iguales. Yo digo que estamos asistiendo, o yo estoy asistiendo, visualizando, ¿no?, la generación de un nuevo sesgo de género en otra patología, porque pasa exactamente igual que en el infarto. Y en parte de la responsabilidad de esta mortalidad que parece que es superior en hombres que en mujeres, yo creo que es artificial, es un problema metodológico, no solamente real, que estoy de acuerdo en que hay una diferente inmunidad en mujeres que en hombres. Lo que sucedió es que la Organización Mundial de la Salud definió la COVID como una enfermedad respiratoria, básicamente en enero del 2020. Sí. Luego, los diferentes informes, si los vas siguiendo, en marzo sigue lo mismo, pero no es hasta más tarde que sabemos, ¿no?, que la COVID cursa de otras maneras, además de como problema respiratorio. Es decir, y de hecho las mujeres cursan más con vómito y náuseas, o sea, es un problema de presentación digestiva, además neurológico, todo este tema de la agnosia, ageusia, la pérdida de olfato, más que en los hombres, más prevalente en hombres que en mujeres, así como también problemas de piel, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que como realmente, sobre todo, pensábamos en la COVID como un problema que cursa con una neumonía, sobre todo, que es lo que agrava la enfermedad, pues ingresaban más hombres que mujeres en los hospitales y probablemente este es el problema que subyace a que parte de la mortalidad esté de las mujeres fuera de los hospitales, en concreto los geriátricos, como el INE ya ha demostrado. Que no esté tan controlada. María Teresa, ha sido muy interesante, muchísimas gracias. Pues de nada, muchas gracias un beso. por el interés. Muchas gracias, un saludo. A vosotros dos, hasta la semana que viene. La verdad es que no sabía que había tal sesgo en la ciencia. Totalmente. Y las consecuencias son importantísimas, son vitales. Totalmente, sí. A mí lo del infarto, cuando lo estuve leyendo, me parece... Bueno, tiene relación directa con lo que decías, la nula presencia de las mujeres en la ciencia hasta hace 2 días. Eso es. Hasta la semana que viene, cuídate. Eso haré. A todos.